Entonces, ¿están ahí? Hola, hola. Sí, doctora, aquí estamos. Bueno, entonces la cuestión estamos en los probióticos, ¿cierto? Los probióticos y microbiota, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos toda una serie y secuencia de colonias, ¿verdad? En todo el trayecto tenemos miles de millones, ¿no? De microbiota que incluso adquirimos desde el momento en que nacemos. Ahora casi la mayoría de las mamás nacen los bebés vía abdominal y esto tiene impacto en la microbiota. Y también el hecho de introducir alimentos diferentes a los niños en la sección específica de lo que es la lactación. Entonces, hay muchos alimentos que se consideran como con alto contenido alergénico. Es por eso que ahora los pediatras dicen que no es como las antiguas mamás que decíamos, ¿saben qué? No hay que dar huevito antes de los 6 meses o ahora antes del año, porque eso desencadena una importante secuencia de sustancias alergénicas que pueden condicionar al niño en etapa posterior o en la adolescencia a ser estar más predispuesto a alteraciones de tipo alergénico. Entonces, desde que el bebé pasa por el canal vaginal, cuando el parto se resuelve por esta vía, es la primera barrera, lo primero que traga el paciente. El bebé es pues prácticamente esa flora que adquiere en el momento de salir por el canal vaginal y luego también esto también tiene que tener una secuencia importante en lo que es la administración de la leche materna. Entonces, se adquieren ahí todos los elementos de inmunidad, de la microbiota. Y bueno, estas dos tendencias últimamente en el tiempo actual no se llevan mucho a cabo y tienen un impacto negativo en la microbiota. Y pues prácticamente se ha visto que los hacen más susceptibles de presentar alteraciones de tipo funcional. Hay estudios interesantes en Argentina donde las mujeres embarazadas que ya se han determinado que no se puede resolver favorablemente el parto por la vía vaginal y que va a ser abdominal, vía cesárea, entonces cuando el pediatra recibe al bebé, prácticamente se hace como un barrido vaginal de la madre para que haya ese contacto de la mucosa, es lo más cercano a esas condiciones como naturales del parto, y esa gasita que en donde se hicieron una limpieza o un barrido vaginal se pasa por la nariz y boquita del bebé para que tenga un impacto positivo en la microbiota. Entonces, vean ustedes todo el impacto positivo y negativo que puede tener la resolución del parto, la vía donde nacimos, la lactación y el tiempo al que estuvimos bajo la alimentación única y exclusivamente de la lactancia materna. ¿Preguntas? No, doctora, ninguna hasta el momento. ¿No? Entonces nos vamos a ir bajando, vamos al estreñimiento funcional, proctalgia fugaz e incontinencia fecal. Teutli López, ¿puedes prender tu cámara? Buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Qué has leído? ¿Qué leíste de
un trastorno funcional que se llama estreñimiento funcional. ¿Y si te ha pasado alguna vez? Bueno, yo estaba leyendo, estuve leyendo un artículo de pediatría. En el caso de los niños se daba, pues más que nada, decía voluntariamente por tener algunos episodios de dolor al momento de defecar. Entonces, pues los niños lo que hacen, pues es, ya no quieren ir al baño. Y bueno, eso era lo que estaba leyendo de estreñimiento funcional. Uh-huh. Pues sí, bueno, sí, es también no solamente se da en los niños, sino también en los adultos, ¿no? En donde prácticamente el estreñimiento funcional hay que tener cuidado con la definición o cómo entiende el paciente el estreñimiento. Tú misma, Teutli, ¿tú cómo definirías a una persona que es estreñida? Pues que tiene, sufre de constipación, que evacúa muy poco, casi no. Eso es muy inespecífico. Muy poco, que es poquito o adelgazado el tubo, no lo entiendo. No sé, en la escala, ¿se podría hacer la escala de Bristol? Ajá, pero eso no te define el trastorno funcional. Ajá, sí. Quiero que tú me definas cómo entiendes el estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Pues tener pocas evacuaciones por semana, no sé, menos de 5 evacuaciones por semana. ¿Alguien me da menos? ¿Alguien me da más? Gracias, Teutli. Rubén, ¿menos de 2 evacuaciones? Rubén Orlaineta. Sí, doctora. ¿Cuántas sería el número de evacuaciones a la semana para decir que es estreñimiento? Bueno, creo que recuerdo que había leído que eran 3 aproximadamente. Exactamente, 3. ¿Y qué características debe tener el paciente? ¿Cómo te lo refiere? En número, fíjate. Hay pacientes que llegan a la consulta y te dicen, es que soy estreñido. Ah, sí, ¿y cuántos días tarda? ¿O cuántas veces a la semana hace usted? No, yo hago diario. Ya no es estreñido, ¿verdad? No. Entendemos diferente el concepto del estreñimiento. Entonces, tu paciente sí cumple con ese criterio, menos de 3 evacuaciones a la semana. ¿Qué más? ¿Cómo define, cómo te describe el paciente el estreñimiento? Podría ser heces secas. Heces duras, ajá. ¿Qué más? Tiene dolor, a veces al defecar. Puede estar acompañado de dolor. ¿Y qué más? Algo muy importante que te falta decir. ¿Podría referir tenesmo? No. ¿Quién le quiere llorar? Gracias, estuvo bien, Rubén, pero falta algo que es importante. José Ángel López. Sí. José Ángel López, ¿qué le faltó a tu hermano de decir? Todo estuvo perfecto, pero falta algo. El esfuerzo, o sea, No. para evacuar. No. ¿Podría ser sangrado, doctora? No. Doctora, ¿no es evacuación incompleta? O sea, que el paciente siente que sí. no... Muy bien, Daniela. Claro. ¿Puedes prender tu cámara para verte? ¿Ya me ve? Ya. Ay. Bueno, nada más la mitad, no te veo la cara. Ay, ahí está. Ya. Muy bien, Daniela. Sí, es la sensación de evacuación incompleta, que no es satisfactoria, ¿no? Muy bien, Daniela, gracias. Entonces, primero tenemos que evaluar que cumpla con todos estos criterios para decir que sí es un estreñimiento.
Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden tener un estreñimiento funcional que no tenga ningún daño estructural y bioquímico, y les voy a poner el ejemplo típico. Ustedes, por la pandemia, ¿sí les dejaron o han participado en Operación Patria o no? Sí, doctora, nosotros ya. Sí, ya participaron. A ver, Paulina. Prende tu cámara. Paulina Monsiváis. ¿Me escucha, doctora? Sí. Y Paulina, cuando van a hacer Operación Patria y ya se los llevan ahí el 16, ¿a qué hora los paran? Si no me recuerdo, como a las 4. Como a las 4 de la mañana. ¿Y cuánto tiempo están entrenando para que salgan muy chulos? Y de todos modos, los verdes lo hacen mejor que ustedes. No sé. Luego. Bueno. No, se ven bien bonitos con su águila, los verdes. No es cierto, no es cierto. No, se ven mejores ustedes, envidiosos, ¿eh? No, se ven mejores ustedes. Entonces, ¿cuánto tiempo está preparando la Operación Patria? ¿Cuánto tiempo estamos marchando y en instrucción? Como unas 6 horas, 7. Es que los pajaritos están cantando. Y el pajarito también quiere contestar, déjalo. Y se estresan. ¿Qué pasa si marchan mal? ¿Qué les hacen? Bueno, sabemos que llegando vamos a marchar de nuevo. Deja el pajarito. Y supongamos que los paran a las 3 de la mañana. Y tú estás acostumbrada, ¿no? O sea, tenemos un horario determinado de evacuar, ¿no? De tener tu deposición. Pero es la Operación Patria y tú estás acostumbrada que puntualita a las 6:30 de la mañana. Llueva, truene y relampaguee, ¿no? Pero está la Operación Patria, los paran a las 3 de la mañana, a las 4 pasa el camión por ustedes porque tienen que estar a las 4:30 ya en la explanada, ya tienen que estar en el Zócalo, ¿no? Y entonces en todo este tiempo ya son las 7 de la mañana y tú, como si nada, dan las 10 de la mañana y y a las 12 te das cuenta, ¿no? O sea, no he ido. Y o a lo mejor no te acuerdas y pasan 2 días porque estás muy concentrada en la Operación Patria y te das cuenta que no has hecho, ¿no? Entonces, se cambió todo tu contexto, ¿no? De tu rutina, de tu cambio o que tenías que ir al baño a las 6:30, pero no estaban esos baños portátiles asquerosos que dicen, no, gracias, me voy a... claro, me voy a ensuciar mi traje de palomo. No. Entonces, inhibes ese reflejo, ¿sí? Lo inhibes porque en ese momento es más importante, ¿no? La marchada, ¿no? Ese es otro ejemplo es también hay el estreñimiento del viajero, ¿no? Que los van a mandar a una misión, ¿no? Que hay un huracán y que sale el avión a las 4 de la mañana, están en vuelo, ¿no? Se van a Centroamérica o al Caribe y pues llegan, se instalan, cambian su hábitat, su rutina, porque van a ayudar a los damnificados y te das cuenta que ya pasan 3 días y nada, ¿no? Eso no quiere decir que ya seas que tengas una degeneración neurológica, que no, es un estreñimiento funcional, ¿no? Todo lo que impacta en tu rutina o también la gente que tiene también poca actividad física, poca cantidad de agua, ¿no? Se asocian a estas alteraciones de estreñimiento funcional. Y me van a decir, gracias, Paulina. Bueno, ¿se puede parecer al síndrome intestino irritable? Sí, se pueden tener sobreposición, sí,
pero no va a contar con los criterios como tal para síndrome de intestino. Entonces, para esto también nos ayudan los criterios de Roma para poder discernir en qué cuadro sí lo podemos integrar. La proctalgia fugaz es otro trastorno bastante común. José Ángel López, ¿puedes prender tu cámara? Ya vamos a acabar esta diapo. Acabando esta diapo ya nos vamos más rápido. ¿Qué has leído de la proctalgia fugaz? ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Estoy solita en la clase o nadie leyó eso? José Ángel, no veo tu cámara. No, espere, es que estaba pensando, perdón, pero su niña la tenía prendida. No, ya. ¿O a qué te suena eso de la proctalgia fugaz? ¿No tiene que ver con dolor rectal o anal? Sí, sí tiene que ver. Uh-huh. Gracias, José Ángel. Es un dolor extremadamente, dicen, exquisito, ¿no? En una intensidad, si le damos una escala del 1 al 10 de 10, incluso hay pacientes que hasta llegan a perder el estado de conciencia por la gran magnitud de dolor y ellos describen como si tuvieran, no sé, como si estuvieran empalados o le hubieran introducido un fierro o una tabla súbitamente en el ano. Y es un dolor que incluso hasta puede presentar manifestaciones vagales y que igual en el 98% de los casos es idiopático, no se identifica una causa que lo pueda justificar y en la mayoría de los casos está asociado como a trastornos psiquiátricos o en una proporción también, aunque es un tema muy delicado, con antecedentes de algún abuso sexual. Uh-huh. Y finalmente la incontinencia, pues eso es muy fácil, ¿no? Prácticamente puede haber incontinencia fecal, en donde no, como el nombre lo dice, ¿no? Prácticamente no hay retención de la materia y también tenemos que hacer una secuencia de estudios para evaluar los esfínteres, así como se evalúan los esfínteres en el esófago, también lo hacemos en el ano, prácticamente para ver el tono que tienen los mismos. A veces las mujeres, por todos los cambios hormonales, por el embarazo, pueden condicionar estos cambios y pues tenemos que descartar que no haya algo orgánico, alguna alteración en el piso pélvico y si igual, si todo esto sale negativo, entonces lo catalogamos como incontinencia fecal. Vean ustedes, nos llevamos más de 2 horas en una diapositiva, ¿sí? Ya nos vamos a ir más rápido. A ver. Vean ustedes la prevalencia de los trastornos funcionales, dispepsia, síndrome de intestino irritable, estreñimiento, reflujo, pirosis funcional. La verdad es que estos resultados no están nada desfasados de la práctica clínica, son de las principales causas de consulta al especialista y bueno, los más frecuentes y obviamente descartar daño orgánico. Este es un estudio clásico que hizo uno de los gastroenterólogos mexicanos que se dedican mucho a trastornos funcionales, el doctor López Colombo, que vive en Puebla.
Y él aplicó en este tiempo, es un estudio muy viejito, pero es clásico, en donde él estableció una encuesta en una determinada población del estado de Tlaxcala, en donde se le hizo a los sujetos en estudio una visita domiciliaria, se les aplicó un concepto. En ese entonces, vean ustedes, la fecha de la referencia es 2006, prácticamente se aplicaban los criterios de Roma II, y de acuerdo a este cuestionario validado, en donde se rascaba y se escarbaba un poquito en la cuestión de síntomas depresivos, se hizo prácticamente este análisis como de prevalencia en México, y es de los pocos con este sustento, ¿no? Y de la aplicación de una encuesta validada. Y prácticamente, bueno, se confirma, ¿no? Que la verdad que estos pacientes prácticamente sí tienen algunos rasgos con tendencia a la depresión. Entonces, vean ustedes, en la actualidad, ¿en qué se debe basar? Es la clínica, y prácticamente no hay un marcador bioquímico o un marcador diagnóstico que nos diga, no hay daño, no hay alteración. Se tienen que hacer muchísimos estudios, porque vean la lista del diagnóstico diferencial que tenemos que descartar: inflamación, infección, neoplasias y otras alteraciones. ¿Cuáles son las principales alteraciones de los trastornos funcionales que tenemos que descartar? En la inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal, como sería CUSI, como sería Crohn. Infección, alteraciones de tipo gastroenteritis bacteriana, viral, parasitaria. Tenemos que descartar estas entidades, o neoplasia, ¿no? Cáncer de colon, principalmente, cáncer gástrico, cáncer esofágico, dependiendo del síntoma, ¿no? Y otras alteraciones estructurales, que hay algunas alteraciones de tiroides, ¿no? Que me puedan condicionar cuadros de estreñimiento, de diarrea, o alteraciones metabólicas. Vean, son los principales diagnósticos diferenciales de los trastornos funcionales. Dependiendo del síntoma predominante, tenemos síntomas de inflamación. Los principales diagnósticos diferenciales, tenemos que descartar enfermedad ulcerosa, intestinal, o enfermedad de Crohn, colitis isquémica. ¿Cómo lo podemos hacer? Hacer reactantes de la fase aguda, determinación de calprotectina, realizar una colonoscopía con toma de biopsia, sangre oculteneses, el estudio histopatológico. Obviamente, si sale positivo alguna de estas estudios, no se le puede catalogar como un trastorno funcional. De los principales ejemplos, les decía, las gastroenteritis, que pueden semejar algunas alteraciones como falta de absorción, como sería la Yardia-Lambia, que clínicamente se manifiesta con esteatorrea, amibiasis, en pacientes con alteraciones de inmunocompromiso, HIV, sobrepoblación bacteriana, se ve mucho en los pacientes con diabetes, con trastornos metabólicos, alteraciones que no procesen estos pacientes, sustancias, como lo es la lactosa, fructosa, cafeína, alcohol, productos fermentados, grasas o sustitutos. ¿Pueden haber síndromes paraneoplásicos que pueden semejar a un trastorno funcional? Pues sí, ahí pueden leer algunos ejemplos: cáncer de ovario, alteraciones ginecológicas, cáncer de colon, hipertiroidismo o alteraciones psicológicas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Descartar cuando hay síntomas de malabsorción, enfermedad celíaca o sales biliares. Y también en la historia clínica, investigar la administración de estos alimentos que también puedan condicionar un cuadro clínico
similar a los trastornos funcionales, ingesta de beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, antibióticos, puede ser la amoxicilina, ampicilina, claritromicina, antiinflamatorios no esteroideos y algunos tipos de quimioterápicos. Y es como les decía, ¿no? El paciente, no podemos hacer el diagnóstico en la primera consulta, o sea, lo sospechamos, probablemente es un trastorno funcional, pero vean ustedes, ¿no? El paciente debe tener una secuencia de citas en donde se tienen que evaluar los estudios solicitados y se van descartando, ¿no? Todos los diagnósticos diferenciales. Y de acuerdo a esta revisión de este autor, mencionan que hasta puede provocar la visita a un especialista o a un hospital de tercer nivel hasta 4 consultas por año, ¿no? Entonces, el paciente va a faltar a su trabajo o va a llegar tarde, que porque tienen que hacerse los estudios o porque se siente muy inflamado o porque amaneció con dolor. Entonces, toda esta situación pues le genera incomodidad social tanto con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, está angustiado, ¿no? El hecho de que se someta a los distintos estudios invasivos, pues le da ideas repetitivas de minusvalía, ¿no? Que le están haciendo esos estudios porque a lo mejor le van a encontrar cáncer, son pacientes que tienen cancerofobia, ¿no? Incluso hasta han sido sometidos a cirugías innecesarias, ¿no? Que sean unas lápices blancas que crean que es una apendicitis o un trastorno ginecológico y a la hora de abrir, pues no encuentran nada, ¿no? No es nada fácil. Vean ustedes, en una diapositiva casi me tardé 2 horas, ¿no? Y si le buscamos y le pongo más padecimientos, nos tardamos, les digo, meses. Entonces, no es fácil, no es un diagnóstico por descarte. El diagnóstico diferencial es muy, muy, muy amplio. Y, por favor, aunque a ustedes les cae súper mal ir cuando rotan en los hospitales y les dice el residente, ve y hazle la historia clínica a este paciente, ¿no? Ustedes no van a ser un buen clínico o cirujano o lo que hayan decidido si no tienen un buen interrogatorio, ¿no? Y el interrogatorio y la exploración lo podemos hacer conforme lo hacemos en forma repetitiva. Nuestra acuciosidad clínica se hace explorando y preguntando, explorando y preguntando. Y entonces esto no lo vamos a obtener de ninguna otra manera si no hacemos una buena exploración física con su interrogatorio correspondiente. Evaluamos el síntoma predominante, ¿sí? Dependiendo del síntoma predominante, tenemos que evaluar si hay ausencia o presencia de datos de alarma, ¿sí? Déjenme ver. Elizabeth Andrade. ¿Puedes prender tu cámara? Me ve. Buenos días. Dime qué quiero decir datos de alarma. Datos de alarma basándonos en los síntomas, pues es que va a ser más bien cuando tiene un historial ya de alguna patología más alarmante. No, eso es muy ¿cuáles son los datos de alarma en un paciente que estás viendo en la consulta para poder decir, no, ya no es un trastorno funcional, no apagues la cámara? Perdón, es que el internet está un poco feo y se corta, pero déjeme ver. ¿Podría ser pérdida de pecho y dolor? Sí, ¿qué más, Jonathan? Muy bien.
Pues pérdida de peso, dolor torácico, también podría ser algún síntoma, tal vez fuera, en caso, por ejemplo, de que fuera alergia, algún síntoma extrafágico como tos, alguno de estos síntomas que pudieran abordar otros tipos de patologías que no fueran funcionales. Nada más me convenciste con la pérdida de peso. ¿Qué más? Puede ser un sangrado. Sangrado, muy bien. ¿Qué otro dato de alarma? ¿Quién contestó, nocturno? ¿Fernanda? Fue Virginia. Ok, muy bien. ¿Qué otro dato de alarma? Ya dijeron sangrado, ya dijeron pérdida de peso. Edad mayor de 50 años y incluso síntomas nocturnos. Exacto, muy bien. Ajá. Anemia, perfecto. Uh-huh. Antecedentes de cáncer colorectal familiares. Muy bien, sí, ¿ya vieron? Fiebre. Ajá, muy bien, así es. Antecedentes de infección por Shigella y Salmonella también. No, eso no es dato de alarma, le das tratamiento. Ah, bueno, no, esos son parte de la historia clínica, olvídelo, se cancela. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser disfagia, pérdida de peso, dinofagia, sangrado alto, sangrado bajo, ¿no? Es como, pon atención porque ya no soy trastorno funcional, tengo manifestaciones o datos de alarma, ¿sí? Entonces, realizo mis pruebas diagnósticas de acuerdo al síntoma predominante, realizar un diagnóstico de acuerdo les digo, ¿qué predomina? Si son manifestaciones altas, son manifestaciones bajas y evaluar el tratamiento en un periodo de 4 o 6 semanas, ver la respuesta y reevaluar y considerar el resultado de las pruebas. Es como ustedes cuando están, ¿no? Con la bandera roja en el mar, eso es señal de que es peligro, ¿no? Ven ustedes, los datos de alarma ya me los dijeron muy bien. Y hay que tener mucho cuidado y ser muy buenos investigadores clínicos. La pérdida de peso, los síntomas nocturnos, la hematemesis, la melena, rectorragia, hematoquexia, la edad y la historia familiar de cáncer, enfermedad inflamatoria o enfermedad intestinal. Obviamente en la exploración física, como pueden leer ustedes ahí, las anormalidades evidentes, la presencia de alguna visceromegalia, líquido libre en la cavidad, ascitis, ganglios, ictericia. Entonces, obviamente, si nosotros en la exploración física vemos datos de alarma y hay datos positivos, pues obviamente ya no es un trastorno funcional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Y si les hacemos exámenes de laboratorio, pues obvio, si encontramos anemia, leucocitosis, velocidad de cimentación globular elevada, alteraciones en las pruebas tiroideas o un panel celíaco positivo, pues prácticamente ya nos vamos por esa línea de la investigación. Vamos a aterrizar con los dos más frecuentes, que es la dispepsia. La dispepsia, así se define, es la evaluación, es la presencia de dolor abdominal en epigastrio. Y así se define, y ahí ya le paramos, ¿no? Se puede caracterizar por distintos síndromes de plenitud postprandial, con dolor abdominal, con distensión postprandial, con saciedad temprana, náusea, vómito, eructos, ardor, pero las dos palabras que definen a la dispepsia es la presencia de dolor en el epigastrio. Entonces, ¿cuál es la estrategia de evaluación de los pacientes con dispepsia? Bueno, pues los síntomas están localizados en el tracto digestivo superior, hay que excluir los datos de alarma, hay que excluir la ingesta de AINES, si se acompaña de pirosis, descartar enfermedad por reflujo, investigar, incluso hay un término, si ustedes buscan el consenso de intestino irritable en la revista mexicana de gastroenterología, hay una apartado donde dicen, al paciente con dispepsia no investigada, hay que evaluar si hay ausencia o presencia de Helicobacter pylori, realizar endoscopía de acuerdo a la edad y a los datos de alarma.
Esta es una tinción donde estas bacilos negros que se observan es prácticamente esta bacteria gram negativa flagelada que se conoce como Helicobacter pylori, y es como les decía que mencionábamos en los primeros minutos de la clase, ¿no? Hay algunos grupos de estudiosos de los trastornos funcionales mencionan que es una condicionante de tener dolor o dispepsia la presencia de esta bacteria, y pues para decir si hay o no hay, tenemos que tomar biopsias mediante endoscopía, o podemos hacer pruebas de aliento, pruebas de anticuerpos a nivel de sangre o también en materia fecal, o lo que están viendo en la foto es una prueba rápida que se llama así como lo están leyendo, un CLO test. Se toma la biopsia y ese pedacito de estómago se coloca en esa gelatinita que ven aquí en este medio de cultivo. Cuando está nuevo este dispositivo, la gelatina es de color amarillo, y esto cuando ya introducimos el pedazo de estómago, si continúa amarillo, entonces la prueba es ureasa negativo, eso quiere decir que no hay Helicobacter. O si se pone rojo, hay dos momentos de lectura: al minuto de hacer la prueba o a las 24 horas. Si se torna roja, se puede considerar como positiva. Hay estudios muy interesantes en donde mencionan que hay alteraciones en la acomodación gástrica e infección por Helicobacter pylori, y esto condiciona alteraciones en el movimiento y en el vaciamiento gástrico. Entonces, les digo, esto es muy controversial, ¿no? Si hacemos estas pruebas de varostato, pues podemos ver alteraciones interesantes en lo que es en el reflejo de la acomodación y su relación con la infección con Helicobacter pylori. Y esto es una relación directamente proporcional con la presencia y el aumento de la presión intragástrica. Entonces, vean ustedes, la comparación de estas ambas curvas de ausencia y presencia. Los positivos están en la línea roja y los negativos en la azul, y vean cómo hay más tendencia a malestar o mayor distensión gástrica, específicamente en los pacientes con HP positivo. Y bueno, a estos esta corriente de grupo que apoya el hecho de que para descartar toda la sintomatología en los pacientes con dispepsia funcional, pues hay que evaluar o quitar la infección por esta bacteria, ¿no? Entonces, yo soy de la corriente, por decirlo así, de que, bueno, si hay evidencia de infección por Helicobacter, pues bueno, yo creo que ya no es tanto trastorno funcional, ya se está identificando una alteración orgánica que es la presencia del Helicobacter. Pero si también ustedes me contestan, es que también hay un grupo, y yo leí literatura que avalan que la dispepsia y Helicobacter puede ser también dispepsia, aún con la presencia de Helicobacter, también es correcto. Pero no les voy a preguntar en el examen algo que está en controversia. Entonces, vean ustedes la secuencia de evaluación clínica. Tenemos que descartar ERGE, tenemos que descartar gastropatía por otros orígenes, la patología biliar, y vean cómo los dos brazos se dividen partiendo de la edad del paciente y de la ausencia o de la presencia de los datos de alarma. Estas son secuencias de evaluaciones. En los pacientes se les puede dar tratamiento con IVPs en un lapso de 4 a 8 semanas. Evaluar si hay Helicobacter pylori cuando ha fallado este tratamiento inicial a base de IVPs, para considerar si es candidato a tratamiento de erradicación, o bien considerar realizar endoscopía, o bien prácticamente esto es si hay ausencia o presencia de Helicobacter. Vean ustedes, la secuencia de manejo es enteramente igual,
por estas dos corrientes. El Helicobacter pylori, la verdad es que tiene bastante, es muy popular y es bastante socorrido en nuestra población. Aproximadamente el 60% de la población es positivo a, pero bueno, no todos los pacientes son candidatos a tratamiento de erradicación, ni tampoco todos esos pacientes tienen gastritis, ni tampoco dispepsia. Y bueno, una prevalencia también en la Revista Mexicana de Gastroenterología. Hace como año y medio sacaron también un consenso del manejo actual del HP, si merecería la pena que lo revisen, y también el consenso de intestino irritable. Esto le decía, ¿no? La cuestión de la dispepsia no investigada. Cuando se identifica la causa del dolor, que sea orgánico, bueno, pues que finalmente sí se determinó que había una enfermedad acidopéptica, una alteración esofágica, pancreatobiliar o ingesta de AINES o alguna neoplasia, entonces ya no es funcional, es orgánica. Creo que aquí queda muy claro, el ejemplo es muy, muy representativo. Esos son criterios de Roma 3. Aquí nada más hay cambios en la secuencia del tiempo. Vean ustedes. En lo que respecta a la dispepsia funcional, debe incluir estos síntomas: plenitud postprandial molesta, saciedad temprana, dolor o ardor en el epigastrio. Vean, se los pongo en amarillo. Y sin evidencia de enfermedad estructural, incluyendo la endoscopía, que puede explicar los síntomas. ¿Sí? Estos criterios cumplidos durante los 3 últimos meses con inicio de síntomas, por lo menos, ahora en Roma 4 es por lo menos 3 meses, no 6, antes del diagnóstico. Y así es todo el libro, vean ustedes. Síndrome de disfunción postprandial, o del otro lado, el síndrome de dolor epigástrico. ¿Ya vieron? O sea, es una descripción detallada y minuciosa de todos los trastornos funcionales. Ustedes me van a decir, bueno, ¿esto lo podemos aplicar en nuestra práctica clínica? No mucho. Prácticamente esto se ideó también para estudios más de investigación, pero sí es un gran soporte, ¿no? Para poder determinar y catalogar y que todos seamos ordenados en el aspecto de catalogar a nuestro paciente en qué trastorno funcional lo podemos incluir. Los criterios de Roma 3 para síndrome de intestino irritable. Vean, mejoría o malestar abdominal recurrente durante por lo menos 3 días al mes en los últimos 3 meses asociado a 2 o más de lo siguiente. Mejoría de los síntomas al evacuar el intestino, ¿no? Tienen dolor, tienen distensión, van, evacúan y todo se quita. Que haya inicio asociado o un cambio en la frecuencia de las evacuaciones. Que haya un cambio en la forma o la apariencia de las evacuaciones. Alguien me había dicho, ¿no? La escala de Bristol. ¿Quién me dijo de la escala? ¿Quién me contestó algo acerca de la escala de Bristol? No me acuerdo. ¿Anda por ahí? Bueno. ¿Lina? No, doctora, solo le iba a decir que pues lo mencionaron varias veces, creo. ¿Y qué tiene? ¿Me pueden decir qué leyeron de la escala de Bristol? Pues es una escala que básicamente evalúa la morfología de las heces, ¿no? Va del 1 al 7 y como número 1 están las que son en forma de, bueno, salen como piedritas. Dice que es como de tipo nuez. Y la 7 pues es ya como tal la diarrea explosiva, que es líquida totalmente. Así es. Y también hay subclasificaciones del síndrome de intestino irritable para los criterios de Roma. Los tipos en la escala de Bristol de 1 y 2 están asociados con el subtipo de síndrome de intestino irritable de estreñimiento, que se relaciona más con las mujeres. Y el de, bueno, según la literatura.
en el síndrome de intestino irritable asociado a diarrea. Quien esté hablando, prenda la cámara. Lina, prende tu cámara. Eso. Los tipos 6 y 7 estaban asociados a lo que era la diarrea, y también mencionaba que están más relacionados con los hombres. Y pues también está el que es mixto, el subtipo mixto, que está relacionado con el tipo 1 y el tipo 6 de la escala de Bristol. Muy bien. Gracias, Lina. Vean ustedes, por favor, los diagnósticos diferenciales son mucho, y por eso la diapo anterior, ¿no? El paciente gasta mucho en tiempo, esfuerzo, estrés, acudir a citas, no va al trabajo, falta, pero tenemos que descartar que no haya en estos pacientes enfermedad inflamatoria, cáncer de colon, enfermedad celíaca, infección gastrointestinal, algún problema tiroideo o metabólica como intolerancia a la lactosa. Y vean ustedes la leyenda que dice al final: un paciente con síndrome de intestino irritable sin datos de alarma, la probabilidad de tener estas patologías es menos del 1%, pero hay que investigarle, ¿sí? Entonces, pues prácticamente la antesala de Roma era Manning, eran como la serie de recomendaciones para poder catalogar a los trastornos funcionales. Esta es la historia, ¿no?, de Roma 4. Y ya para terminar, pues no hay nada que no nos pueda aportar la historia clínica, investigar datos de alarma y evaluar la sintomatología predominante. A partir de eso, realizar las pruebas diagnósticas específicas para tener la certeza y la seguridad que tenemos un trastorno funcional, reevaluarlos en un tiempo de 4 a 6 semanas y determinar si debe continuar con tratamiento, si podemos apoyarlo con terapias alternativas, incluso si hay algún contexto psicológico, pedir ayuda al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Si hay trastornos de la ansiedad o depresión, orientarlos con la dieta, pero siempre los gastroenterólogos nos confunden con nutriólogos. Nosotros no hacemos dieta, solamente damos una orientación y también la actividad física. Evaluar, les digo, el contexto clínico específico para trabajar sobre él. Esto se los mencionaba hace unos minutos, que puede haber superposición de manifestaciones funcionales, sí, ¿no? Que haya dispepsia funcional con intestino irritable, o que haya con dispepsia funcional sobrepuesta con síndrome de intestino irritable con constipación o con diarrea, sí, ¿no? Y aproximadamente un 30% de los casos, o que haya síndrome de intestino irritable con un trastorno como reflujo, que sea una enfermedad orgánica, sí. Vean ustedes, ¿no? La sobreposición arriba en todas estas posibilidades y escenarios clínicos arriba del 30%, ¿sí? Entonces es por eso que hay que investigarlos muy bien, ¿no? Este es el paciente que llega al consultorio, ¿no? Entonces siempre pasamos al más infladito para que ya le ayudemos. Puede haber susceptibilidad genética, puede impactar el medio ambiente, es lo que les decía, ¿no? Sí puede haber, generalmente las mujeres que tienen síndrome de intestino irritable, generalmente su mamá también lo tiene, ¿no? O puede ser una conducta aprendida, o que en edades tempranas tuvo infecciones gastrointestinales severas que hayan condicionado un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, también. Si ustedes tienen una buena relación médico-paciente, pueden sacar resultados muy interesantes de lo que es alteraciones, gracias Anita, de abuso sexual, estrés. La verdad es que hasta un 25%, de acuerdo a la referencia que ustedes lean, pueden tener estas historias que son sumamente delicadas y que, bueno, creo que
esto les ha condicionado cuadros depresivos crónicos o de ansiedad, entonces, pues sí, es necesario incluso pedir ayuda. Trastornos en el ciclo vigilia-sueño, que esos trastornos psicológicos nos pueden condicionar estas variantes. Hay estudios muy bonitos en donde dicen que incluso terapias alternativas, o sea, tratamientos validados como hipnosis o regresión, puede tener un efecto benéfico en estos pacientes, o también yoga. Que pueda haber en la fisiopatología alteraciones en la hipersensibilidad y alteraciones motoras que puedan ser condicionantes de que se presente este síntoma, sí. Pueden ser todas y pueden ser ninguna. Entonces, vean lo complicado que es el abordaje y el tratamiento de los trastornos funcionales, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Ninguna, doctora. Bueno, 10 minutos. ¿Les doy de descanso? Son las 12:02, nos vemos 12:15 y empezamos hemorragia, ¿ok? Para acabar a la 1. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, gracias.